Hola, ¿qué tal? Yo soy Natalia Córdoba y este es tu canal de salud bucal Odonto Rescate. Este es el primer podcast que voy a grabar en YouTube y para esto tengo un invitado súper especial que viene desde Chile. Es el doctor Jorge Barahona. Ahora él les va a hablar un poco acerca de quién es él y él es el especialista en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial allá en Chile. Como acá en Perú nosotros no tenemos todavía una especialidad, él nos va a contar un poco acerca de qué trata esta especialidad, qué tipo de pacientes son los que deben verse en esa especialidad y otras cositas más que vamos a ver. Así que Jorge, te doy el pase. Muchas gracias. Hola, saludos a todos. Mi nombre es Jorge Barahona Castillo, soy chileno, cirujano dentista, egresado de la Universidad de Talca y especialista en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial, egresado de la Universidad del Desarrollo en Santiago de Chile. Muchas gracias, Jorge. Bienvenido. Quería que nos cuentes un poco acerca de esa especialidad de trastornos temporomandibulares y dolor orofacial para que dentistas y no dentistas conozcamos un poco acerca de ella. La especialidad en Chile es relativamente joven. Oficialmente está reconocida por el MinSal, o Ministerio de Salud de Chile, desde el año 2013 como una especialidad odontológica. Eh, cuando se fundó, años atrás, antes del 2013, aquí en Chile, se fundó y se creó y se desarrolló desde la base de cuatro pilares fundamentales, que son los pilares de conocimiento y de formación que debe tener todo especialista formado en Chile, desde el inicio. ¿Ya? Y los cuatro pilares son el pilar uno, que es el dolor orofacial propiamente tal; pilar 2, que son los trastornos temporomandibulares; pilar 3, que es la oclusión dental; pilar 4, que es la medicina de sueño odontológica y los trastornos de movimiento. Ahora explicando un poquito, muy brevemente cada uno. El pilar 1, pilar dolor orofacial, se refiere a las herramientas que nosotros tenemos para diagnosticar y tratar toda condición dolorosa, ya sea aguda o crónica. Ya aguda es de menos de un mes de evolución, crónica de más de 3 meses de evolución, que puede estar afectando el territorio de la cara, la boca, la mandíbula, incluso a veces cuello, ya sea dentro de la boca y también fuera de la boca, ¿ya? El territorio de la cabeza también, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, hay patologías como cefaleas o dolores de cabeza, dolor neuropático o neuralgia trigeminal, si es que alguno de ustedes ha escuchado ese nombre. Es cuando un dolor es originado por un daño en alguno de los nervios de la cara. Son dolores bastante intensos, inhabilitantes y todo eso. Eh, Dolores musculares, dolores de la articulación, todo eso engloba este primer pilar. El segundo pilar son los trastornos temporomandibulares, ya que propiamente tal. ¿Qué son estos trastornos? Básicamente son una serie de patologías o problemas que ocurren a nivel de la articulación temporomandibular o la articulación de la mandíbula y los músculos de la masticación, los músculos de la cara, los que hacen fuerza cuando nosotros masticamos. Por ejemplo, dentro de esto incluye, por ejemplo, si yo tengo ruido en la articulación, ya yo como y me tengo ruido, tengo un crujido, un chasquido, tengo dolor en la articulación, no puedo abrir muy bien la boca porque me duele, siento que se me cansa mucho la mandíbula cuando yo como, o generalmente en el día tengo la mandíbula muy apretada, muy cansada. Estas son directamente signos y síntomas de trastornos temporomandibulares que nosotros como especialistas somos capaces de evaluar, diagnosticar y tratar en base a un diagnóstico, es decir, desde un punto de partida exacto. El pilar número 3 es el pilar oclusión, que aunque muchos pacientes y mucha gente común y corriente no lo crea, de por sí es casi una ciencia por sí mismo. ¿Qué es la oclusión? Es la forma como contactan entre sí los dientes.
los de arriba con los de abajo. Ya eso son cosas muy innatas a nuestra profesión. Es decir, el dentista tiene que saber cómo contactan los dientes de arriba con los de abajo. Algunas escuelas o líneas de pensamiento dicen que es mejor que sea de esta forma y otros dicen que es mejor que sea de esta otra forma. Este contacto, ya sea porque se ve mejor o porque funciona mejor la mandíbula, pero la verdad es que nosotros como especialistas vamos un poco más allá de eso. Sabemos que hay distintas formas de que muerden los pacientes y sabemos que hay algunas que generan problemas, pero la gran mayoría no genera problemas, pero tenemos que ser capaces de evaluarlo. Y el cuarto pilar, que es bastante fascinante, bastante interesante, para nosotros como especialistas, es el pilar medicina de sueño y trastornos de movimiento. ¿A qué se debe, qué se refiere esto? El pilar medicina de sueño, o la medicina de sueño propiamente tal odontológica, es una rama de la medicina de sueño, en donde nosotros como dentistas especialistas evaluamos y tratamos ciertos problemitas específicos del sueño del paciente. Por ejemplo, como especialistas podemos indicar unos dispositivos, unas placas para usar en la noche que son específicas para tratar ronquido, problemas del paciente cuando se ahoga, cuando está durmiendo, cuando no puede respirar bien. Pero para llegar a hacer una plaquita de esa requiere una evaluación por nosotros, interconsulta con medicina, algunos exámenes específicos también, ¿ya? ¿Y qué más? ¿Qué otro factor importante, qué otro aspecto importante evaluamos del sueño? Que tenemos que tener claro que un paciente que tiene dolor crónico, generalmente este dolor se ve afectado por el sueño y al revés, el dolor afecta al sueño, ¿ya? Es muy frecuente que un paciente que tenga dolor y que experimente dolor de cabeza, dolores mandibulares de hace mucho tiempo, tenga problemas para dormir. Y nosotros como especialistas tenemos que ser capaces de evaluarlos, derivar cuando es necesario un especialista de sueño o intervenir también. Hacemos mucha educación y una serie de cosas. Y aquí está metido el bruxismo de sueño, ya en este pilar. Y los trastornos del movimiento son unas patologías bien específicas. Hay algunos que ocurren en el día cuando estamos despiertos, que son de manera involuntaria. Por ejemplo, pacientes que tienen algún tic, algún movimiento mandibular indeseado, se les cierran los párpados, se le mueve la mandíbula hacia un lado inconscientemente. Aquí nosotros podemos actuar diagnosticando y aplicando un tratamiento específico para que esto deje de ocurrir. Entonces, a grosso modo, todos estos son los 4 pilares de mi especialidad, en donde basamos todo nuestro diagnóstico y tratamiento para nuestros pacientes. Excelente. Y de verdad, qué interesante el hecho de saber que existen dentro de esta especialidad estos 4 pilares que son fundamentales, porque cualquiera pensaría que en realidad, bueno, solamente tocas una cosa, solamente ves articulación, porque es trastornos temporomandibulares, solamente ves eh, mordida y nos damos cuenta que no tiene necesariamente que ver. Y también que puedes ver trastornos de sueño, que muchas personas lo aíslan de todo lo que es, por decir así, lo que creen que el dentista se dedica solamente a ver cavidad oral, pero no, y eso es muy, muy importante. Qué interesante, Jorge. Y con respecto a esto, ¿qué pacientes son los que deben ser derivados a un especialista de TTM y DOF? Primero que todo son los pacientes cuyo motivo de consulta directamente, o sea, por el cual está sentado el paciente en nuestro sillón odontológico, es por una patología o por un motivo de consulta que involucra una competencia directa de la especialidad. Por ejemplo, dolor articular crónico, ruido articular, cambios oclusales progresivos en el tiempo, es decir, una mordida abierta que va avanzando, cefalea, ya en donde el paciente ya ha ido a otros lugares, ha ido a otros especialistas, neurólogos, qué sé yo, ya alguien le mencionó por ahí, sabes que puede ser que lo que tienes también es bruxismo. Ese paciente debiese ser evaluado por el especialista en trastornos temporomandibulares.
Y lo otro, en este aspecto muy importante, es que el odontólogo en general, ya sea en Chile y en tu país, debe tener las competencias mínimas como para poder determinar qué paciente que no consulta directamente por algo de nuestra especialidad requiera alguna diagnóstico por parte nuestra. Es decir, el paciente que consulta directamente con un ortodoncista, con un rehabilitador oral, pero que frente a la anamnesis clínica relata que sí posee dolor en la articulación, un dolor orofacial, cansancio mandibular, ruido articular que pueden ser pesquisados en el momento del examen. Por ejemplo, un paciente que requiere evaluación de ortodoncia y el clínico al examen se da cuenta de que el paciente tiene una hipometría mandibular, tiene una desviación, deflexión mandibular, el paciente tiene un ruido extraño en la articulación o sencillamente el paciente, no era el motivo de consulta, pero el examen mandibular, al examen funcional, demostró que, por ejemplo, en 5 aperturas bucales máximas el paciente tuvo dolor y relata, sí, ese dolor lo tengo casi todas las semanas, por lo menos una vez a la semana desde hace 2 años, caso hipotético claramente. Es un paciente que requiere ser evaluado por la especialidad. No siempre pasa, obviamente, y pacientes se someten a tratamientos irreversibles, ya sea grandes cambios de oclusión, por estética, por función o ortodoncia, y el paciente empieza a presentar síntomas después, tardíos, ya, y hacerle presenta a su tratante que tengo dolor, estoy presentando ruido articular. Claro, ahí lo mejor que faltó fue haber sido derivado a tiempo. Pero no, pues en todos los casos se requiere la derivación. Hay cosas que sí puede manejar el odontólogo general, pero requiere de un diagnóstico, de un conocimiento, si es que no ha sido preparado, no fue formado así en su universidad donde se estudió el pregrado. Requiere reconocer la estructura, saber palpar la articulación, palpar los músculos. Son cosas que nosotros enseñamos con mi grupo de amigos, enseñamos a los colegas, a los odontólogos generales, cómo hacer un buen examen, qué pacientes derivar, cuáles no, cuál es el manejo inicial de ciertos cuadros dolorosos, ya sea articulares, musculares, para que puedan manejar inicialmente a sus pacientes, no necesariamente derivando a todo paciente, porque no, como insisto, no existe la masa crítica en mi país todavía como para que evaluemos a todos los pacientes. Ya probablemente en algún futuro sí va a haber, y ahí podemos estar en condiciones de evaluar a todo tipo de pacientes, pero no, lo ideal es que el odontólogo general o especialistas de otra área tenga herramientas y conocimientos básicos para poder distinguir, por ejemplo, si el paciente consulta por un cuadro doloroso, inespecífico, poder distinguir, ¿sabes qué? Sí, esto es la articulación, el origen del dolor por esto, por lo tanto, vamos a hacer este manejo, ¿ya? Y si lo vamos a controlar en tanto tiempo, y si no anda bien, esto no cede o qué sé yo, deberíamos derivar al especialista. Excelente, Jorge. Y qué importante es esto que dices también. Como el cirujano dentista general debe conocer las estructuras, debe saber también hacer un correcto análisis para identificar algún tipo de trastorno. Y eso es muy importante porque muchas veces por ejemplo, en el pregrado, cuando yo los vi hace muchos años, fue algo muy rápido, no hicimos un análisis tan profundo. Aparte que también lo que se decía en ese tiempo ha variado mucho, es totalmente diferente a lo que se dice ahora, ¿no? Entonces, qué importante es que conozcamos y hagamos un buen análisis funcional y un buen examen clínico y una buena anamnesis para poder nosotros determinar qué pacientes puede tener algún tipo de complicación, porque de repente comenzamos un tratamiento de ortodoncia o comenzamos un tratamiento de rehabilitación y al final los resultados no son los adecuados porque el paciente presenta algún tipo de trastorno y hay que tratar ese trastorno primero. Otra pregunta más. ¿Qué tipo de herramientas te da esta especialidad y por qué recomiendas estudiarla? La especialidad me brinda herramientas primero diagnósticas, terapéuticas y
herramientas básicamente de conocimiento, de dominar los temas, de leer, ¿no? En una especialidad tenemos que leer mucho, interiorizarnos mucho de todo, estar dispuestos y abiertos a leer evidencia todos los días o lo nuevo que va apareciendo, lo que nos da también una herramienta que es, por ejemplo, pararnos de igual a igual y conversar sobre estos temas con especialistas de otras áreas, ¿ya? No necesariamente con odontólogos, sino con médicos, neurólogos, gastroenterólogos, médicos generales, etcétera. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes muchas veces, a veces directamente no son derivados por odontólogos generales, odontólogos especialistas. Son derivados por neurólogos, por otorrinos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un otorrino nos puede derivar a un paciente. Me ha pasado mucho. Bastantes casos que me han sido derivados por otorrino. ¿Por qué? Porque el paciente puede presentar crisis de dolor que abarca la zona preauricular, delante del oído, lado derecho, por ejemplo, cada cierto tiempo tiene una crisis, pero la última crisis fue tan fuerte que tuvo que consultar con médico, médico general, después médico especialista otorrino por la ubicación del dolor. El otorrino que se encuentra con que el oído está sano, pero que al darse cuenta de que al palpar la zona de la articulación o que el paciente abriera la boca el dolor se agrava, es ahí cuando el otorrino nos deriva el caso a nosotros. Muchas veces tarde, obviamente, porque el paciente ya perdió tiempo, ha ido muchas otras veces a otros lados. Entonces ahí es donde nosotros estamos capacitados para responder a ese otorrino, ya explicarle, hablar con ese médico. Lo mismo con los neurólogos. Las cefaleas que manejamos nosotros, muchos casos cefaleas que responden de manera muy exitosamente al tratamiento doloroso crónico orofacial. O sea, si nosotros tratamos por ejemplo, una artritis de ATM con crisis de dolor, con hipometría mandibular o sintomatología diaria, muchas veces ese paciente sí tiene cefalea, también. Pero ¿qué pasa? Que a veces el paciente consulta con médico por la cefalea y con un dentista general, comillas, por el bruxismo. Entonces, es ahí donde mi especialidad y las herramientas que me da es para poder juntar y unir este paciente y tratarlo de manera integral, ¿ya? ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene un cuadro doloroso de la articulación crónico y esa cefalea puede ser perfectamente secundaria a ese cuadro doloroso crónico. Entonces la cefalea va a responder perfectamente al tratamiento que hagamos nosotros. Pero pueden ser pacientes que van a estar dando vueltas, que fueron atendidos por otras especialidades, por médicos, dentistas generales, que les colocaron un plano para bruxismo, etcétera, que sabemos que bruxismo no se asocia con cefalea ni con trastornos temporomandibulares. Sí. Entonces nos da amplias herramientas. Primero diagnóstica, ya para saber efectivamente qué es lo que tiene el paciente, ya sea evaluando el eje sueño, el eje dolor orofacial, el eje trastorno temporomandibular. Herramientas terapéuticas, ¿ya? Para tratar y manejar ese cuadro doloroso del paciente y conocimiento para leer y consumir evidencia científica que nos va a dar la seguridad de el día de mañana como especialista conversar y presentar estos casos y trabajar en conjunto con especialistas y médicos del área de medicina, no odontológica y odontológica también, para tratar a nuestros pacientes. Y también entrega, yo diría, herramientas para, básicamente porque uno tiene que presentar muchos seminarios y presentaciones que uno tiene que hacer frente a los mismos compañeros y qué sé yo, uno sí va adquiriendo ciertas herramientas para poder realizar cursos y charlas, al que le gusta, obviamente no le gusta a todo. Y nos da como una seguridad de poder hacer charlas, cursos y qué sé yo, y algo que a mí sí me gustaba, me di cuenta ahí en el posgrado y también adquirí herramientas al respecto. Y ahora, para nuestros colegas en Chile, y espero que próximamente en Perú, como tú mismo lo has dicho, ¿dónde es que se estudia la especialidad ahí en Chile y en Perú próximamente?
En mi país actualmente la especialidad puede estudiarse en 5 universidades. En Santiago está la Universidad del Desarrollo, donde yo me formé, donde yo estudié, la Universidad Andrés Bello y la Universidad de los Andes. En provincia, en regiones, fuera de Santiago, está la Universidad de Valparaíso, ya que es una ciudad cerca de Santiago, en la costa. Y en el sur, en Temuco, la Universidad de la Frontera. Eh, la universidad donde yo me formé, la Universidad del Desarrollo en Santiago, la especialidad tiene una duración de 2 años y medio de dedicación parcial, no tiempo completo. Ya, o sea, estudiamos jueves y viernes, donde los jueves y viernes, donde estos 2 años y medio, donde el primer año vemos mucha de la teoría, ya no vemos pacientes primero, ya, sino que obviamente hay mucho que estudiar, mucho que aprender, hacemos pasantías con otros especialistas, van médicos y especialistas de nuestra área bien connotados de Chile a hacernos clases a la universidad. Y una vez que tenemos toda esta base teórica del primer año, un poco más se puede extender, ya empezamos a ver nuestros primeros pacientes, ya, y ya desde el segundo año hasta terminar la especialidad, los 2 años y medio, vemos básicamente mucho paciente y tenemos algo de teoría entre medio, pero básicamente ya después solamente ver pacientes. Y lo bueno de tener pacientes por un año o más de un año es que podemos hacer un seguimiento largo, ¿ya? ¿Por qué? Porque mucho de esto, de lo que vemos y lo que hacemos nuestros pacientes requieren de un controles periódicos, requieren de ver constantemente a nuestros pacientes, de ver una evolución en el tiempo, y eso lo logramos hacer bastante bien en el posgrado. Entonces, resumiendo, son 2 años y medio por el momento en mi universidad, horario parcial de las jornadas de la semana, jueves y viernes, un año un poco más donde vemos mucha teoría, y después de eso ya empezamos netamente a atender pacientes y a seguimiento, tratamiento y altas de los mismos. Bueno, y para finalizar quisiera agradecer por la instancia de poder presentar mi especialidad que me apasiona en tu país, que por lo que tengo entendido no existe un programa de formación de especialistas propiamente tal. Me gustaría agradecer obviamente a quienes hicieron posible primero de que yo sea especialista, al grupo de dolor orofacial de la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Casasur, Carolina Díaz, Aldo Marcenaro, Genaro Benavides y Pablo Abarzúa, por la formación, ya, por la confianza, por haberme permitido ser especialista. Y a mi grupo de amigos, primero a mi generación, a los bastardos como somos conocidos, los mutiladores, que a lo mejor en algún momento podré contarles la anécdota de por qué nos llamamos así, y a mi grupo de amigos, los valdivianos, que somos básicamente, somos 4, eh, pero somos 3 compañeros de la misma generación del posgrado de la Universidad del Desarrollo, más uno que era docente nuestro, que era de la generación anterior. Ya, y básicamente nos juntamos, hicimos muy buena amistad, ya nos conocíamos de antes con algunos de ellos. Álvaro González, que es profesor de la Universidad de Talca, Mario Villegas, que es un colega y trabaja en servicio público en una ciudad cercana a Rancagua. Pablo Barzúa, que él es especialista en el Servicio de Salud Metropolitano Norte en Santiago. Y, y bueno, gracias a ellos hemos podido, y a la motivación que sentimos siempre por aprender y estudiar, hemos hecho varias charlas y cursos y siempre nos estamos juntando, actualizando y todo. Así que también siempre los menciono porque sería lindo a lo mejor ir a Perú y a Lima a hacer un curso. Así que si ustedes se motivan y ocurre algo y se alinean los astros, tenemos algún apoyo a lo mejor de alguna universidad o algo, podríamos perfectamente ir allá y hacer un curso. Así que muchas gracias por la invitación y por la instancia de presentar mi especialidad.
Muchas gracias, Jorge, por haber aceptado mi invitación al primer podcast de mi canal Odonto Rescate en YouTube. Espero poder tenerte pronto, tal vez en un video o en otro podcast hablándonos más de esa maravillosa especialidad. Espero también poder tenerte aquí en Perú pronto, poder tenerlos a ustedes para que nos brinden mucho más de ese conocimiento que ustedes tienen de esa especialidad que yo considero de verdad fundamental y muy, muy importante. Y los invito a todos a buscar al doctor Barahona en Instagram como doctor Barahona. Yo les voy a dejar aquí en la caja de información el enlace para que puedan directamente ir al Instagram. Y nos vemos muy pronto. Gracias, Jorge. Muchas gracias Natalia, muy contento por tu invitación a conversar y a presentar un poco todo lo que hacemos aquí en mi especialidad. Y encantado también de poder participar más adelante, a futuro, en algún video, alguna otra cooperación que podamos hacer entre nosotros y ver si podemos ir con mi grupo de amigos y de docentes y de amantes de la especialidad a Perú y poder hacer algo entretenido allá. Sería bastante lindo. Esperemos que el próximo año ya se normalice un poco esta situación y podamos ir. Así que muchas gracias a ti. Cuídense todos en sus casas, que la situación está complicada, así que nada, muchas gracias. Y si te gustó este primer podcast, déjalo en los comentarios, dale like y comparte esta información y no te olvides de seguirnos en Instagram y en Facebook como Odonto Rescate. Nos vemos pronto. Gracias por estar aquí.